Matías, ahora sí que estamos todos y todas conectados. Ya. Lo primero que muchas gracias por participar en esta instancia. Sé que fue apresurado para todos y todas, como se lo hice ver ayer, pero me encanta esa disponibilidad y me imagino que ahora con esto de la pandemia, que vamos a pasar mucho a cuarentena, estos espacios también sirven como para el debate. Siento que tengo que hacer la crítica en este momento. Sé que hay candidatos de derecha que siguen la página y ayer recibí 51 negativas para debatir. Así que las personas que quieran debatir están invitadas de verdad a participar, porque esto no es el Coliseo Romano y nosotros buscamos intercambiar ideas para construir todos y todas juntas un mejor país. Así que les quiero dar las gracias. Luz Vidal, que va candidata por Apruebo Dignidad. Gonzalo también va por la misma, por Apruebo Dignidad igual. Uriel González y Loreto Rebolledo, que son independientes por una nueva constitución de no neutrales. Y el día de hoy vamos a tratar el tema de educación. Por eso invitamos al profesor Matías Martínez, que es profesor en la Villa Francia, y él vive, nacido y criado en Cerro Navia. Entonces, por eso también lo invitamos a participar con nosotros. En estos momentos, lo que vamos a hacer es que cada uno va a tener 3 minutos por cronómetro para presentarse, para tener una dinámica y saber su postura o las 3 líneas de su campaña o 4. Así que desde ahora le voy a pedir, Gonzalo, tú que eras el último que integraste, porque estamos conversando así de forma más dinámica, pero si quieres partir, te cedo la palabra, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros. No se te escucha, Gonzalo. Estás sin micrófono. Hola a todos, todes, todas. Gracias por la invitación. Venía saliendo de otra conversación y antes llegué volando de un volanteo que hicimos en Quinta Normal. Mira, mi nombre es Gonzalo Basegalupe, soy psicólogo, soy salubrista, tengo 62 años. He vivido casi la mitad de mi vida fuera del país, me tuve que ir. Y en términos de las ideas y preocupaciones que yo tengo para en términos de ser delegado para la Convención Constitucional, bueno, una es la idea de la salud como un bien común. Y en ese sentido, no solo tener una salud universal, gratuita, de calidad, sino que además garantizar una serie de otros derechos que permitan tener una buena salud y un buen vivir. Y eso significa, por ejemplo, una vivienda digna, un ingreso mínimo, una educación de calidad, que es justamente el tema que vamos a conversar hoy día, y por supuesto los derechos humanos. Ese es como un bloque de cuestiones y que paradojalmente pareciera ser que hay mucho consenso en eso hoy en día, incluso de algunos círculos de derecha o algunos incluso círculos liberales hablando de todos estos derechos como que, bueno, como que siempre los hubieran postulado y apoyado. En segundo lugar, para mí es muy importante, y aquí un problema central que tiene que ver con la naturaleza, un recurso a ser explotado, sino que la naturaleza con sus propios derechos. Y eso claramente ya entra en el tema de si la naturaleza está sobre, por ejemplo, la propiedad privada, y por lo tanto un tema que la derecha, por ejemplo, habla mucho de conservar la naturaleza, y en realidad lo que estamos hablando acá es que la naturaleza tiene derechos. El derecho está asociado a la justicia ambiental y también, por supuesto, a considerar a Chile un país. ¿Puedes poner el mute, Uriel? Puedes escuchar tu ruido. Y poner en el centro también la cuestión de los desastres, que en cierta medida Chile es un país de desastres. Y bueno, estamos viviendo uno hace más de un año, ¿no? Y pensar en términos de la crisis climática, y el derivado de eso es que no basta crecer. No es un asunto de crecer, probablemente es un asunto de cómo decrecemos con mayor equidad. En tercer lugar, es central, y eso tiene que ver con el proceso constituyente como tal, y que yo creo, todo esto que dije antes, creo que está escrito en las calles, la Constitución está escrita, la Constitución se escribió durante esta revuelta de la determinación social. Pero yo creo que en tercer lugar está la cuestión de cómo participamos, cómo ejercemos soberanía,
cómo se distribuye el poder, quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones, y en ese sentido pensar al país con una Te quedan 10 perspectiva, segundos. perfecto, con una perspectiva donde hay efectivamente participación democrática y transformar la Convención Constituyente en un gran proceso de asamblea constituyente con nosotros como delegados. Vamos a tener tiempo para expandir después qué significa eso. Sí, muchas gracias, Gonzalo. Sí, tú has sido súper crítico, más que con, con Paris, o sea, con Mañalich, que con Paris, porque dices que a uno no lo mandaban. Loreto, te voy a dar el espacio a ti, vamos a ir uno y uno en esta dinámica. Loreto Rebolledo, por favor, tienes 3 minutos para contarnos la base de tu campaña y si quieres presentarla. Sí, bueno, yo soy Loreto Rebolledo, soy trabajadora social de profesión y educadora popular de vocación. ¿Sí? Me gusta hacer como esa distinción porque desde muy pequeña yo he estado vinculada a los movimientos sociales infantos juveniles, siendo miembro activo de un movimiento que se llama Colonia Urbana acá en el sector norte de Santiago, participando un poco de todo lo que ha significado vivir como niña en dictadura y crecer en democracia como joven, las desigualdades y toda esa esperanza que en algún momento hubo, y de ir construyendo un país un poco más equitativo, viendo la injusticia y las desigualdades que los niños, las niñas y las jóvenes fuimos viendo, y desde ahí apostando a un proceso asociativo significativo donde la participación y el protagonismo es una parte fundante de mi historia. Conozco el distrito desde muchos espacios, me he movido por todas las comunas del distrito, fundamentalmente por el lado norte, bueno, soy del sector poniente, soy de Renca, y me he especializado de manera universitaria con todo el esfuerzo que significa, por eso hablo harto de desigualdad, con todo el esfuerzo que significa ser de un sector popular empobrecido, como muchos jóvenes y probablemente que todavía les sigue pasando hoy día, a pesar de que hay gratuidad en la educación, después de las luchas que muchos jóvenes han ido desarrollando. Eh, todo lo que significó estudiar, trabajar, poder sacar un título universitario y seguir perfeccionándose sin endeudarse. ¿Sí? Yo siento que eso también es importante porque uno genera harto endeudamiento para poder entrar al sistema educativo en este país y poder generar algún tipo de movilidad social, que un poco es la promesa que se le ha hecho a todas las personas y a todos los jóvenes y los niños, y sabemos que para los que nacimos en este sector no es tan sencillo. ¿Sí? No es tan sencillo hacerse un espacio, no es tan sencillo ganarse los puestos de trabajo, y también no es sencillo llegar a la Constitución, a la constituyente, la voz de personas que estamos formadas, que conocemos el territorio. Yo creo que esa es la base de nuestra campaña, al menos de la lista que representamos con Uriel. La base nuestra es porque somos de los territorios, hemos vivido acá, hemos visto muchas situaciones y estamos comprometidas y comprometidos con esta realidad. Desde ahí la base y los pilares de mi campaña han estado puestos en reconocer a la persona como sujeto social de derecho. Yo siento que es fundamental poner al centro a la persona y desde ahí ir Te quedan construyendo, 5 segundos. ay Dios mío, y la participación protagónica como un elemento constituyente. ¿Sí? Sí. Eso. Muchas gracias. Sí, también el otro día en un live también comentaste eso sobre el CAE y sobre el derecho. Tema que vamos a tocar hoy día junto a Matías Martínez. Luz, te doy la palabra a ti. Luz Vidal. Tienes 3 minutitos para contarnos tu campaña. Bueno, como ya ven, soy Luz Vidal Huelqueo, soy trabajadora de casa particular. Intenté ser profesora, estudié pedagogía en historia, geografía y educación cívica en la Universidad de la Frontera en Temuco, donde alcancé solamente al tercer año de universidad porque no pude seguir pagando la carrera. Esa es la realidad de muchos jóvenes en Chile. Los que logran el sueño terminan 10, 12 años endeudados cuando tú no puedes optar a becas y te ofrecen la oportunidad de créditos del Estado por lo demás, que son los que están estrangulando a los jóvenes que un día terminaron su carrera. Pero bueno, esa es un poquito la presentación.
y cuáles son las propuestas que nosotros queremos llevar si llegamos a estar dentro de los constituyentes, si los ciudadanos así lo deciden. Una constitución que pueda garantizar una perspectiva de género. Nosotros hemos planteado que las mujeres siempre hemos quedado más en desmedro del resto de los hombres, somos mayoría y sin embargo no alcanzamos la cantidad de derechos que los hombres tienen. Por lo tanto, queremos una constitución con perspectiva de género. Queremos una constitución que garantice un estado de bienestar, que reconozca y garantice los derechos, por ejemplo, en educación, que es lo que vamos a hablar hoy día, una educación gratuita, una educación de calidad, una educación no sexista, la seguridad social, que nos permitan tener pensiones dignas, acceso a la cultura, al arte, a la vivienda, tener un trabajo digno que te va a permitir tener el día de mañana una seguridad social con pensiones. Una constitución también, por ejemplo, que pueda establecer un Estado plurinacional, donde haya un reconocimiento real para los pueblos originarios, con sus formas de organización, con sus formas de derechos, que respete y participe en la participación política y la autodeterminación de los pueblos. También queremos nosotros tener una constitución que reconozca y que respete los derechos humanos. Justamente tomando el punto anterior, el pueblo mapuche ha sido uno de los que ha sido más vulnerado y golpeado por este Estado de Derecho que supuestamente nosotros tenemos. Y digo supuestamente porque no sé si estamos viviendo realmente un Estado de Derecho hoy día, donde las violaciones a los derechos humanos de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, cuando no tienes educación, cuando no tienes derecho a vivienda, cuando no tienes derecho al agua, cuando no tienes derecho a la salud, realmente no sé si tenemos un Estado netamente de derecho o solamente un Estado de mercado. No sé si me sobran minutos, los ocuparé después. Te quedan 15 segundos. Pero eso es fundamentalmente los principales puntos que vamos nosotros a defender dentro de esta nueva Constitución, si los ciudadanos lo permiten que estemos ahí. Perfecto, Luz. Muchas gracias por la intervención. Nos falta Uriel González. Acotar que Luz trabaja con Juan Pablo Sangüesa en la comuna de Quinta Normal porque ellos tienen una planificación sobre los lentes violetas, que junto con Estefanía Campos, no sé si podrían darle una vuelta. María Jesús, que hoy día estuviste con ella en Recoleta, o ayer, Gonzalo, también plantea lo mismo dentro de las concejalías. Uriel González, te damos la palabra, tienes 3 minutos para presentar tu campo. Muchas gracias, mi nombre es Uriel González Ginostroza, tengo 33 años, vivo, soy y participo en distintas organizaciones de la población Juan Antonio Ríos de Independencia, que es mi lugar de origen de toda la vida, así como de mi familia hace mucho tiempo atrás. Estudié Administración Pública, no les voy a dar un largo relato sobre eso, estoy igual o peor endeudado que el resto de cualquiera de las personas que han intentado o han logrado estudiar. Ustedes saben de qué se trata todo ese esfuerzo y el sacrificio que involucra, también con otras especializaciones con respecto a políticas públicas y participación con organizaciones sin fines de lucro y distintas asociaciones comunitarias, que es lo que he estado viendo junto con algunos temas de desarrollo digital. ¿Para qué soy candidato? ¿O por qué soy candidato? ¿O cómo soy candidato? Son las preguntas que nosotros podemos partir explicando en una presentación, fuera de también agregar junto con los temas que surgen en este debate y otros espacios que generosamente se nos brindan. Yo estoy siendo candidato a través de la recolección de firmas que pudimos hacer en la lista junto a Loreto y nuestros compañeros para formar la lista de independientes por una nueva constitución. Yo no soy parte del movimiento de independientes no neutrales, pero estoy muy agradecido de la generosa espacio que brindaron para que mi candidatura pudiera formar parte de esta lista, que es, como les digo, la YB, Independientes por una Nueva Constitución, donde se reunieron esas firmas con enorme esfuerzo para poder plantear esta alternativa. Hay distintos tipos de independientes, se puede profundizar eso en la conversación y a través de las averiguaciones que ustedes hagan, pero las personas que están a través de los cupos de partido compiten en condiciones, quiero respetuosamente hacer notar que son más ventajosas que las de los independientes que tuvimos que reunir firmas. Por lo tanto, también es importante que ustedes también, que están interesados en opciones de ese tipo, puedan buscar y hacer la distinción cuando lo consideren necesaria. ¿Cómo llegamos a ser candidatos? Está a través de ese proceso, y el para qué es principalmente por los grandes temas que encabezan esta campaña.
o que la convocan, que tienen que ver con el medio ambiente, con el agua, lo digo de forma separada por su especial importancia, los derechos sociales, el poder regional y algunas otras alternativas. Yo no tendría cara para llegar acá ni a ningún lugar a hablar de medio ambiente si yo no lo pusiera en práctica de inmediato. Creo que los candidatos a cualquier cargo de representación del pueblo tienen que poner sus acciones donde ponen sus palabras. Lo que hay acá es un volante que está hecho con enorme esfuerzo y con material reciclado, con papel reciclado. Lo que está acá son sobres con semillas que yo entrego junto con el mensaje de la campaña, escrito a mano por mi hermana y distintos amigos y voluntarios de la campaña. Y este documento, donde también están plasmadas ideas, como las que yo les he explicado y otros que vamos a poder compartir, que se llama Recuperemos el Poder, y es fruto de un trabajo y de una reflexión colectiva que esta candidatura junto con otras del mundo independiente 5 segundos. para llevar adelante la ICEA. Así que sin agua no hay vida. Con eso es lo último que yo aprovecho. Gracias. Salud. Uriel, sí, también te hemos visto entregando al Másico, fue una innovadora esa. Miren, la temática de hoy día va a ser el tema de educación. Entonces, Matías Martínez está acá para hacer la pregunta, y van a hacer preguntas cruzadas. ¿Cómo esto? Por ejemplo, yo ahora le voy a dar el paso a Luz, que escoja a uno de los que están, de los candidatos, para que dialoguen en posiciones sobre la pregunta que les va a hacer Matías. Y los otros dos que quedan, para la siguiente pregunta. Y después van a tener derecho a réplica con respecto. 2 minutos para responder, un minuto de derecho a réplica. Matías, prende tu micrófono, por favor. Gracias, compañero. Luz, ¿a quién escoges? Auriel, pues el último que Perfecto. Entonces, Loreto, Rebolledo y Gonzalo, después le vamos a hacer otra pregunta y vamos a hacer las cruzadas para conocer también la idea y las posturas. De esto se trata los demás. Matías, te dejo el espacio libre. Yo voy a apagar el micrófono para que tú hagas parte. Hola, gracias por la invitación a candidato.cl, a la plataforma. Agradecer también a los candidatos acá la buena disposición para conversar un tema tan importante de educación. Voy a hacer algunas correcciones en la presentación, que son importantes porque si no me pueden cortar la cabeza después de esto. Mi comuna de origen es Pudahuel. Pudahuel. Y bueno, trabajé un tiempo importante en la Villa Francia, desde el Liceo Municipal, que está ahí en el Liceo 70. Trabajé con la comunidad, articulamos educación de la memoria, y ahora sigo trabajando en la Municipalidad de Estación Central, pero en un colegio también público, pero de carácter básico. Y bueno, la pregunta para que partamos, para que vayamos de lo general a lo particular, profundizando, es ¿qué entienden por educación y qué entienden como el derecho a la educación? Y aprovecho también de tomar eso que entienden por educación y que entienden como derecho de la educación, y cómo esta concepción que ustedes tienen puede dar respuesta a la urgencia de la desigualdad educativa en nuestro país, que es evidente. ¿Quién parte? ¿Parto yo o parte Uriel? Luz, parta usted. ¿Qué? Parta usted, Luz. Ya pues. Mira, para mí la educación es un derecho básico y social, un derecho elemental que tienen todos los seres humanos a ser educados. Lamentablemente, respecto a la situación país que nosotros hemos tenido, ese derecho no ha estado garantizado, ha estado entregado en cierta forma como si fuese un bien de consumo. Los bienes de consumo no son derechos. Y desde ahí partimos esta precarización que hemos tenido en educación. También tenemos una parte de esa educación que hemos tenido respecto al Estado, la forma de Estado que hemos tenido con respecto a estos derechos. Este Estado subsidiario que entrega al mercado para que otros se hagan cargo, quitándose de toda responsabilidad,
permitiendo que siga esta desigualdad de poder acceder a este derecho, es lo que nosotros hoy día, y por la conciencia que muchos jóvenes han tenido, es lo que hoy día nos tiene debatiendo justamente qué es lo que queremos para que se escriba en esta nueva Constitución. Ese derecho de educación, ese derecho garantizado, han sido muchos los jóvenes quienes han vivido, y principalmente desde los sectores en los cuales tú mismo has tal vez te has formado, y hoy en día estás entregando educación. Es lo que han levantado las voces para ser consciente de que no puede seguirse segregando la sociedad con un derecho tan básico como es la educación, porque eso es lo que ha llevado este tipo de educación el que tenemos hoy en día: segregación social, segregación por raza, segregación por nivel económico, y te va generando la desigualdad que nos llevó un día a lo que llamamos el estallido social. Es una necesidad hoy día urgente y primordial, creo yo, que una de las primeras cosas que se vayan a establecer en esta nueva Constitución sea un derecho garantizado en educación, porque eso te va a permitir, si nosotros lo vemos, va a permitir que cruce distintas áreas de los derechos sociales que se van a reclamar. Cuando se tiene una buena educación, se te permite, por ejemplo, que tú puedas acceder a un mejor nivel de salud, porque tú vas a ser mucho más consciente de lo que te está perjudicando o lo que te está dañando. Vas a ser más consciente del medio ambiente que vas a querer o no vas a permitir que el Estado esté colocando. Vas a ser mucho más consciente de las autoridades que vas a estar colocando. Hoy en día, yo me formaba como profesora de educación en historia, geografía y educación cívica. Mira lo fundamental que es hoy en día encontrar en las calles que la gente todos te digan: de repente no estoy ni ahí con la política. Cuando la política te cruza todos los niveles de vida desde que naciste y hasta que mueres. Al habernos quitado educación cívica de la malla curricular, la gente se desapega de lo que es la formación con sus autoridades, con el actuar diario que debiésemos tener. Entonces, por lo tanto, la educación te va a permitir no solamente un acceso a un mejor bienestar económico o acceder a un mejor nivel de vida, sino que te va a desarrollar plenamente como ser humano. Te va a permitir tener una conciencia real de lo que quieres y de lo que puedes alcanzar. Muy, muy interesante tu respuesta, Luz. Se evidencia una visión de un derecho básico y social, y hay una crítica importante a la concepción que hay de la educación de mercado y esta concepción de Estado subsidiaria. Me gustaría también ahora escuchar lo que piensa Uriel sobre esta pregunta, cómo él concibe el derecho a la educación y cómo su concepción puede dar respuesta a la problemática de la desigualdad educativa. Si es derecho, no es negocio. Punto. Primera cosa. Creo que nadie acá va a estar en desacuerdo con respecto a la urgente necesidad de establecer el derecho garantizado a la educación. Esto sale firmado no solamente de este programa o debate, sino que muy probablemente, si gana la mayor cantidad de fuerzas progresistas desde los distintos espacios, el lugar en la convención que necesitan este y otros temas que la sociedad ha reclamado, no solamente en el último ciclo de movilizaciones, sino que en varios anteriores. Los pingüinos, el 2011 y varios procesos, incluso en la década de los 90, ya estaban poniendo de relieve la necesidad de fijarse con respecto a la problemática de la educación. ¿Cómo veo yo que se podría hacer o que podría aportar con respecto a esto que ya se sabe, tiene una necesidad, digamos, muy sentida por la población y un carácter crítico con respecto al servicio que se está brindando, porque se entiende de esa forma, como un servicio más que está entregado al arbitrio del mercado, donde la acción pública o del Estado solamente sostiene a quienes no pueden acceder a la forma privada de prestación del mismo, lo que es profundamente desigual. También paso a decir con respecto
a la segunda parte de la pregunta, que tenía que ver con la desigualdad, que no hay ninguna igualdad posible bajo este régimen educativo que establece, dentro de otros elementos, no es el único, la Constitución en un marco regulatorio que es estructuralmente desigual. Por lo tanto, con este librito, en la forma que está ahora, no íbamos a llegar, no podíamos establecer o no se podía lograr una educación como la que demandaba la sociedad. Dándose cuenta de eso también, entre muchos otros factores, estamos en el proceso actual que con muchas fallas, defectos y cosas perfectibles, llamémoslas, nos va a llevar a una nueva constitución. Esta debiera tener en su ámbito educativo el carácter social de la educación, es decir, que se establezca, como me había mencionado al principio, coincido con Luz, que si es un derecho, no puede ser un negocio, es decir, somos o no somos, lo vamos a establecer de la manera en la que somos, y si esta república es un país en serio, la educación tiene que ser un derecho. El carácter universal de la misma, que entiende que no solamente estamos aprendiendo o nos estamos educando en el ciclo clásico de educación de básica, media y superior, sino que además existe la educación cívica, la formación ciudadana, la participación del pueblo y la ciudadanía en las distintas actividades, la cual va de la mano con un rol educativo que cumplen todas las instituciones del Estado, no solamente las de la estructura educativa de la prestación clásica de este servicio o prestación social. También hay que entender que todos nos podamos educar sin la limitación de la edad, sin la limitación del espacio geográfico donde habitamos. Hemos visto los casos de los chicos y chicas que no tienen señal o que tienen que llegar en lugares remotos a poder subirse a techo, escalar cerros, llegar a ríos, acercarse a distintos espacios para poder conectarse acaso a una clase en la cual nosotros ni siquiera estamos seguros de su calidad o pertinencia. Hay que pensar también en los nuevos temas porque estamos en cuarta revolución industrial o en una mutación tecnológica muy interesante con respecto a cómo se va a integrar Chile y la sociedad global en su conjunto a estos distintos ámbitos de pensamiento o de conocimiento que van a ser nuevos, así como también la cobertura y la infraestructura tienen que ser mejorados en un espacio que también esté orientado hacia esos cambios. No solamente el recinto de la escuela, que la mayoría en el distrito son bastante deplorables, lamentablemente, o se hace todo lo que se puede con todo lo que se tiene, no están prestando condiciones óptimas, sino que también tener en este caso los servicios digitales necesarios para poder conectarse o acceder al conocimiento son claves y tienen que estar establecidos en una nueva constitución. Mecanismos como ese y algunos otros que podrán surgir en la conversa van a ser interesantes tener en cuenta en una discusión constitucional, porque así nosotros vamos a estar en un mejor pie de que la educación no sea un elemento más del mercado, como es en la regulación actual, sino que nos pueda llevar de alguna forma a través de los derechos, las obligaciones, las responsabilidades y el quehacer colectivo que está planteado en la Constitución, a ser un instrumento, como lo mencionaba, de que todas las personas que tengan que aprender, aprendamos en todos los momentos de nuestra vida, que tengamos la opción de poder realizar esa educación bajo cualquier formato o plataforma, que esa libertad de enseñanza que está garantizada ahora para el mercado, dé paso a un paradigma que esté más concentrado en la diversidad de enseñanza y en los saberes de cada territorio, cultura, pueblo o región de Chile, y que también a partir de eso se logre una visión más integral de la educación como un derecho, es decir, superar esta mera prestación del servicio que se hace más o menos, mal o bien si tenéis plata, hacia un derecho universal en el cual, cierro con esto, obviamente no solamente los 4 que estamos acá candidateándonos para la convención, sino que yo espero que una gran mayoría va a estar de acuerdo, que tiene que estar ratificado en el próximo mes. Muchas gracias, Auriel. Bastante interesante la vinculación con los saberes, la idea de que todas las instituciones, más allá del marco tradicional educativo, tengan una perspectiva pedagógica. También habla eso de una concepción del sujeto que podríamos conversarlo, y hay hartos temas. Veo también una crítica al modelo económico también, y vamos a ver si el tiempo nos da para poder articular un poquito más el diálogo entre el modelo educativo y el modelo productivo que está relacionado con el modelo económico. Walter. Matías, ahora vamos a dar 1 minuto y medio para que responda Loreto sobre la pregunta de ellos. Después vamos a hacer el cambio para el otro, porque ahora van a venir sus preguntas. Si quiere decir algo sobre la pregunta, si necesitan que Gonzalo igual, también le vamos a preguntar, pero vamos a partir con Loreto. Matías, ¿puedes repetirle la pregunta? Claro, Loreto. Bueno, ¿qué entiendes por educación, derecho a la educación, y cómo tu concepción
puede ayudar a superar el problema de la desigualdad educacional. Sí, a mí, yo siento y creo que la educación tiene que ser un derecho garantizado. Yo creo que en este panel hay coherencia y acuerdo en aquello. Por lo tanto, es como en términos de lo que tenemos que avanzar en cuáles serían las propuestas para efectivamente que ese derecho esté garantizado. Para eso necesitamos establecer pisos mínimos donde básicamente se nivele hacia arriba y no solamente se nivele hacia abajo, como está pasando hoy día, que hay garantías generales en términos de la cantidad de años que hay que estudiar. Sin embargo, eso no es suficiente, especialmente para los sectores populares, porque se ha mercantilizado la educación. Y desde ahí se genera mucha desigualdad. Yo creo que hay que avanzar en superar el modelo económico y contenerlo en un Estado social de derecho que garantice el acceso educacional a todas las personas y que aquellas familias que quisieran acceder a otro tipo de educación, porque no solamente los contenidos en los cuales nos tenemos que fijar para hablar de un derecho a la educación, sino que tenemos que pensar al persona, niño joven, que se está en un proceso educativo, porque estamos todos en un proceso como evolutivo permanente, porque cuando hablamos de educación hablamos como de la escuela, y yo creo que no es solamente la escuela o la universidad de la cual tenemos que hablar en términos educacionales, sino que tenemos que hablar de cómo este proceso educativo nos tiene que mirar a la persona como un sujeto holístico, un sujeto integral. Perfecto. Gonzalo, te damos 1 minuto y medio para que tengas derecho como réplica sobre la pregunta de los chicos. Yo desde que nací escuché la palabra la educación está en crisis. Mi mamá era profesora de un liceo público. Yo fui a una escuela pública experimental ahí en Matucana con Catedral y después fui a un liceo, fui al Darío Sala en la Avenida España. Estudié y terminé en primero medio, estaba en primero medio cuando ocurrió el golpe y pude experimentar lo que era una educación experimental pública donde con una gran diversidad de personas en la sala de clases. Y donde la educación no es una simple reproducción del sistema capitalista que existe ahora. Porque en este momento la educación en general, utilizando incluso los estándares utilitaristas en Chile, es horrible, es mala, hay que refundarla completamente, es horrible desde donde uno lo mire. Yo creo que en eso hay clara, y yo creo que la gente se defiende, no, qué sé yo, es mala, es pésima. Y yo creo que hay que reconstruirla de modo que no sea simplemente la reproductora del status quo. Y en ese sentido se necesita que sea pública, que no exista subvención a ningún ente privado para hacer lucro con la educación, eso es muy simple, y que tiene que estar relacionada con las necesidades territoriales. Bueno, ya se han dicho varias cosas acá, yo la verdad es que no estoy en desacuerdo con ninguna de las cosas que se ha dicho, estoy tratando de agregar algo más. Tiene que estar en acuerdo con las necesidades específicas del territorio. Lo que necesita un estudiante en Magallanes es muy distinto de lo que va a necesitar un estudiante en Arica o en Santiago o en Cartagena. Gonzalo, Por te quedan 10 segundos. Y por lo tanto, esta educación necesita ser, además, inclusiva. En este momento lo que se considera buena educación es exclusiva, excluye a aquellos estudiantes que no están con los estándares neoliberales que tenemos. Perfecto. Matías, la pregunta entonces ahora sería para Loreto Rebolledo y para Gonzalo. Te dejo de nuevo. Muy interesante las réplicas de los otros candidatos. Quisiera agregar, antes de pasar a la pregunta, que en el fondo pareciera ser que la educación, más allá de los casos que dijo Uriel, que lamentablemente no son tan escasos, los niños que están aislados, que no tienen conexión, pareciera ser que la cobertura educacional está presente en la Constitución actual. Un niño puede acceder a la educación pública, a un colegio público. El problema está en la calidad de esa educación, en cómo nos hacemos del contexto de ese niño y cómo el modelo educativo, que está tan solitario en esta mercantilización, puede dar abasto, puede dar respuesta a todas las problemáticas que tiene ese joven que accede, que entra al colegio, que saca su cuarto medio, pero quizá
la escuela no tiene los brazos suficientes para responder a todas las necesidades que tienen en función de su contexto. Quisiera pasar a la pregunta, y bueno, ya que la pregunta anterior fue media doble, acá igual voy a hacer algo como medio doble para aprovechar el tiempo, y es bien diferente. Primero, ¿cómo concebimos, o si es que concebimos, una vinculación entre los pueblos indígenas y el tema educativo? ¿Cómo vinculamos? Actualmente existe un programa educativo, que es el programa intercultural de educación bilingüe, que en el fondo es un programa que está centrado en el lenguaje y está centrado principalmente en el primer ciclo, primero básico hasta cuarto básico, la educación inicial también. Pero los pueblos originarios, y bueno, la misma Calle ha señalado de que al parecer falta una vinculación mayor entre el proceso educativo y los saberes indígenas. Entonces, ¿cómo logramos esa vinculación? Esa es mi primera pregunta. ¿Debemos hacerla? ¿Lo vinculamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos tal cual? Y también me tomo y aprovecho de hablar de la educación militar. La educación que se imparte en las instituciones militares no está bajo el ojo del Ministerio de Educación, como las universidades, como los institutos, como las escuelas, como los jardines. Es una educación a la cual el Ministerio no tiene injerencia. Entonces, debe seguir tal cual. ¿Quién debe hacerse cargo de la educación que se imparte en los servicios militares o en todo lo que tiene que ver con el aparato represivo del Estado, etcétera? ¿Debe seguir así? ¿Debería estar el ministerio ahí? ¿Hay un problema educativo en el tema militar? Esas serían las dos preguntas. Gonzalo, parte tú, ¿no? Wow, ¿cuántos minutos tengo? ¿Media hora? ¿Una hora? Mira, iba a ser minutos libres. ¿Cuántos días? ¿Cuánto tiempo para la respuesta, digo? Iban a ser minutos libres, pero Luz y Uriel ocuparon 5 minutos, casi exacto. Así que lo vamos a dejar en 5 minutitos. Sí, mira, wow, son preguntas súper difíciles y más difíciles aún en contexto de que hay una guerra del Estado chileno con el Gualmapu. Entonces, plantear esa pregunta necesita como contextualización y yo creo que hace una pregunta central en el contexto del proceso constituyente, pensar en el poder. Y en este momento las Fuerzas Armadas tienen un poder que no está bajo el control realmente de los civiles. La verdad es que yo pienso que la paz es revolucionaria y que por lo tanto tenemos que construir una constitución que apunte a una fuerza armada que es mucho menor, básicamente que va a desaparecer, como es en algunos países en el mundo, en donde no hay una fuerza armada que además no solo actúa preparada, comillas, para una guerra externa, pero además actúa básicamente en contra de su pueblo, que es la historia de estas fuerzas armadas, o de nuestros pueblos hermanos. Se habla, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, que fue una guerra sangrienta, en donde Chile le quitó territorio a Perú y Bolivia, y nunca se hizo una reparación al respecto. En ese sentido, para mí, y esto es lo que estoy diciendo puede ser una idea loca, pero yo creo que tenemos que ir apuntando a la desaparición de las Fuerzas Armadas. Eso no va a ocurrir en un proceso orgánico. Ahora, en contexto de educación, definitivamente una gran deuda pendiente es una educación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas y todo aquel que esté y que sea parte de lo que son las fuerzas, comillas, del orden o del control social. En ese sentido, yo creo que hay que avanzar en una cosa clara respecto a los derechos humanos. Yo pienso que las personas que pertenecen a las Fuerzas Armadas y Carabineros deben ser capaces de participar del poder político como ciudadanos, es decir, deben ser capaces de ser parte de una asamblea, de un cabildo, deben ser parte del proceso de decisión, pero las Fuerzas Armadas a su vez deben tener un fuerte respeto y seguir lo que deciden los líderes elegidos por el pueblo. O sea, no pueden actuar simplemente como autónomamente. No deben ser además una especie de
grupo privilegiado en términos de su capacidad financiera, de sus pensiones, de su salud. Deben ser ciudadanos, como los otros, y ciudadanas, con los mismos derechos y deberes. Ahora, en términos de lo que es la cuestión plurinacional y la educación, yo creo que nuestra educación es una educación neocolonialista inspirada en Europa, en Estados Unidos, tiene muy poco inspirado en los saberes indígenas, en los pueblos originarios, y todavía se les trata como una cuestión como autóctona, como algo como especial, como turística casi en el contexto educacional. Incluso en algunos lugares donde se enseña el otro lenguaje, se enseña como un lenguaje del otro y no como un lenguaje de nosotros. Y en ese sentido hay mucho que aprender. Yo, una de las cuestiones que me hace optimista y hace optimista a mi equipo y a mi grupo, la Comunidad por la Dignidad también, es la idea de que finalmente vamos a tener escaños reservados, del mismo modo que es paritaria la Constitución, y que eso nos va a obligar, y yo digo obligar en el sentido bueno, nos va a obligar a escuchar y a incorporar esos saberes y esos poderes. Ahora, eso tiene que suceder en la educación. El pueblo mapuche y los muchos grupos indígenas y muchos de los que han sido exterminados simplemente no tienen una voz real en el contexto del proceso educativo y en cierta medida se les etiqueta y se les marginaliza o se les ve como la manera de ascender al mundo Winca, como si no existiera un mundo mapuche, por así decirlo. Yo trabajé por varios años en la Araucanía, en Valdivia, en Osorno. Trabajé como psicólogo, mi primer trabajo donde estuve a cargo de todo un proyecto de derechos humanos por varios años, donde trabajé con muchas de las víctimas de la dictadura en ese lugar, uno de los lugares donde la represión fue impresionante. Se habla ahora de la guerra con el Wallmapu, pero en esa época realmente el exterminio de personas, y yo trabajé, y una de las cosas centrales que también se vuelve en esta revuelta en los últimos años, es la cuestión de la dignidad, de la autonomía, del respeto por la relación, por ejemplo, yo hablaba antes de los derechos de la naturaleza. Si hay alguien, si hay comunidades que saben de su relación con la naturaleza, y no solo el mundo mapuche, sino que otros, son justamente estos pueblos originarios. Entonces hay todo un aprendizaje necesario e importante en el cual personas como yo realmente vamos a tener que aprender. Eso no significa que no sepa, que uno no tenga un cierto conocimiento, pero vamos a tener que abrirnos a un espacio de conversación que simplemente la oligarquía nunca ha querido escuchar. Y lo digo, o sea, yo utilizo la palabra oligarquía porque en realidad todas las constituciones han sido un producto finalmente del dominio de una élite, ¿no? No sé cuántos segundos me quedan, pero la otra... Te pasaste 30 segundos. Ya, voy a decir algo así simple. Creo que hay que aprender de la experiencia... a todos. Sí, quiero aprender de la experiencia maorí en Nueva Zelanda, donde efectivamente el sistema educacional ha cambiado completamente en las últimas décadas, justamente porque había un proceso reparatorio. Nosotros necesitamos procesos reparatorios en la educación para no seguir excluyendo y realmente incluyendo, y para eso tenemos que dar mucho más que simplemente decir para todos igual. Ahí quedó. Perfecto. 1 minuto, así que tiene 6 minutos para responder, y del 1 minuto y medio que habían tenido Loreto y Gonzalo, les vamos a dar 2 minutos y medio a Luz y a Uriel después para que respondan. Esto es democracia, por eso también es paritaria. No, está bien, yo no, como ustedes digan. Así que parta nomás, Loreto. Sí, a mí me parece importante reconocer que la pregunta que nos hace Matías respecto de la educación desde los pueblos originarios o también situado desde la educación en el mundo militar, es importante reconocer que hay un factor central que tiene que ver con el poder y el modelaje, ¿sí? Y desde ahí es muy necesario entender que la cultura que tenemos, que este es un proceso cultural que también hay que transformar y que tendría que ir en la Constitución en términos como aspiracionales y como escrito de tal manera de entender que la educación tendría que estar centrada en lógicas más inclusivas, entendiendo que no podemos modelar para este mundo adulto, porque la educación que tenemos, además de estar muy centrada en el mundo adulto, es patriarcal. Bueno, ahí está todo el tema que hablaba un poco la Luz desde el feminismo,
desde esta lógica como las mujeres hemos sido excluidas. Y ya, por ejemplo, ser mujer mapuche es una doble exclusión, o triple si además eres pobre. Por lo tanto, es muy importante reconocer que para poder construir una educación garantizada en calidad, es necesario reconocer que en el país que habitamos, no solamente hay pueblos originarios, también hoy día, en el Chile de hoy, tenemos otras culturas que están llegando por las olas migratorias que existen. Ya tenemos una deuda gigante con nuestros pueblos originarios, y no solamente, como lo plantea Gonzalo, con el conflicto que tenemos con el Gualmapu, pero también está el desconocimiento de los pueblos aymara, el desconocimiento de la cultura Rapa Nui y otras culturas, y cómo se caricaturiza de cierta forma esta educación y que nos conformamos con aprender el lenguaje, etcétera. Pero yo, por ejemplo, pongo un ejemplo tal vez más cercano que dentro de Latinoamérica, de cómo, por ejemplo, el pueblo paraguayo habla guaraní y se comunica. Y ellos tienen ese lenguaje, y no es solamente el tema del lenguaje, sino que también es un tema cultural. Por eso desde ahí yo planteo que el sistema educativo puede ser que curricularmente, y aquí me parece importante que la educación tiene que ser mirada de manera interdisciplinaria. No podemos pensar que la educación es solamente para el mundo docente. La educación es un espacio hoy día que tiene que estar visto y dotado de múltiples disciplinas. Y no solamente, por ejemplo, yo soy trabajadora social y normalmente al trabajador social lo mandan a ver los casos de los niños que no van al colegio, los casos sociales, pero hay una forma interdisciplinaria que tenemos que empezar a mirar para que efectivamente los modelos educacionales sean inclusivos y que además fomenten la no discriminación en todos los sentidos. Por eso me parece muy importante que efectivamente haya también un respeto, porque puede ser que hayan comunidades que quieran mantener sus modelos de educación. Y eso también me parece que es entender un Estado plurinacional, ¿sí? No se trata de imponer la educación nuestra, la que el Winca, por así decirlo, como lo dice el pueblo mapuche, hemos establecido, sino que también abrirnos a nuevos modelos educativos que podrían ayudar a construir una figura de seres humanos más integrales, ¿sí? Porque también hay personas que se identifican con ciertos pueblos originarios, sin necesariamente haber sido de ese lugar, porque ahí un poco se responde con lo que decía Uriel y también Gonzalo, depende del lugar donde tú naces. Por lo tanto, la educación tiene que estar pensada de manera sitiada, ¿sí? Tiene que estar pensada en el lugar y en el espacio con lineamiento y estándares evidentemente de calidad que ayuden a eso. Respecto de la segunda pregunta, que tiene que ver con la educación militar, a mí me parece que, y vuelvo al tema del poder, me parece que tiene que estar puesta al servicio, porque aquí tiene que haber un valor irrestricto al respeto por los derechos humanos, ¿sí? Me parece igual importante como hacer una aclaración, porque, por ejemplo, las escuelas premilitares sí están reconocidas por el sistema educacional, ¿sí? El tema tiene que ver con los otros espacios educacionales, que son la formación militar probablemente tal, y ahí yo me abro como a dos caminos. O sea, un tema tiene que ver con que todo lo que tiene que ver con el control social tendría que estar, yo igual creo lo mismo que Gonzalo, tendría que ser un Estado mucho más reducido en eso, porque tendríamos que educarnos para la paz, no educarnos para una potencial guerra. ¿Sí? Aquí hay que educarnos como en otros códigos, porque tendríamos que avanzar a una formación como pensando en el respeto a la persona y a su dignidad y por el solo hecho de ser persona. En ese sentido, me parece que también hay que dar espacio, por ejemplo, a la objeción de conciencia. Hoy día, que es un tema, que algo que, por ejemplo, desde los derechos de los jóvenes, uno de los derechos, es una de las convenciones que este país no ha firmado, que es dentro de la Convención de los Derechos de las Juventudes. El país no lo ha firmado porque está el derecho a la objeción de conciencia. Y eso es algo imposible, y eso también es algo desde la educación. Por eso me parece importante como reconocer el poder como un elemento central para poder pensar en cómo nos formamos de mejor manera como seres humanos más integrales. Perfecto. Matías, ¿quieres decir algo?
Muy interesante. Me gustaría escuchar ahora a la réplica de los demás, ¿o no? Perfecto. Entonces, Para que le para demos que el sea tiempo a ellos. esto que sea democrático, Luz, te damos la palabra a ti, 2 minutos y medio, porque... Mira, yo voy a ser más democrática todavía. Y quiero escuchar primero al Uriel. Para después perfecto. de la réplica, yo. ¿Por qué es más democrático eso? Porque yo sí tengo pertinencia a uno de los pueblos originarios. En ese caso debería ir primero, pero si no tenéis problemas, no sé qué dice aquí el jefe Walter. No, anda nomás, Uriel, te damos la palabra. Sí. La pregunta no me quedó muy claro, pero contestemos. La pregunta es, ¿cómo concebimos una vinculación entre pueblos originarios y educación? Con respecto al carácter multicultural, no tengo ninguna objeción con respecto a lo que se ha planteado. Creo que Luz también va a poder dar bastante conocimiento con respecto a lo que se tiene que establecer. El objetivo del Estado plurinacional también habla de que nosotros vamos a establecer, derivado de ese principio, una multipolaridad, sí, ahí está, bien dicho, educativa. También de la mano con otro punto que yo me parece muy interesante que se plantea en este debate constitucional, que es el tema del poder local y regional, con respecto a que en un horizonte de federación, que ni siquiera yo descartaría, creo que en la convención sería muy bonito que se pudieran plantear ese tipo de objetivos del Estado o avanzar hacia esa clase de desconcentración de poder, se estableciera también esa vinculación de pueblos originarios y educación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Loreto y lo encadeno a ese tema con respecto a la educación como un espacio sitiado de conocimiento que en esa perspectiva plurinacional va a estar establecido. Con respecto al tema de la educación militar, aquí se tiene que plantear, o sea, escalafón único. Ahora ya hay un tema de desigualdad de acceso y resultados que nosotros estábamos conversando al principio, que está de la mano con que hay muchas influencias, familia y dinero, que influyen en el tipo de soldado que está formando este país. Hay una desigualdad de acceso de entrada, que es una desigualdad de resultado con respecto a la formación de la tropa y de sus comandantes, que es extremadamente grave también en una perspectiva de derechos humanos, de control democrático y de apertura al mundo civil. Esta casta encerrada, a la cual es muy difícil acceder, y hay grupos familiares o presiones económicas que influyen en el resultado, es algo que se tiene que abordar para garantizar mayor calidad, no solamente en la educación en sí misma, sino que en el resultado de la defensa con respecto a nuestras Fuerzas Armadas. Y con respecto a eso, mira, no me quiero alargar porque tampoco hay tanto tiempo, pero ustedes saben que esa visión más pinochetista, claro, tiene que ver con la hipótesis vecinal 3. Los países, aquí no nos va a atacar ni Perú, ni Bolivia, ni Argentina. Si alguien nos quiere hacer daño, nos va a mandar hackers. El principal problema ahora es el cambio climático y necesitamos que las Fuerzas Armadas pasen de esa hipótesis vecinal 3 a preocuparse de los 3 grandes temas reales de riesgo para la patria, que son el cambio climático, la escasez hídrica y la desertificación. Si van a haber Fuerzas Armadas, yo creo que sean democráticas y que estén para luchar contra esos enemigos de Chile y enemigos del mundo. Si no defienden al pueblo de eso, hay que replantearse seriamente su rol. Tiempo, Uriel. Muchas gracias. Y ahora le damos el paso a Luz Hidal. Mira, yo voy a partir diciendo que sí tengo pertinencia al pueblo mapuche, soy comunera vigente, yo pertenezco a una comunidad mapuche con todo lo que esto implica, soy participante activa de mi comunidad y creo que nosotros como pueblos originarios lo primero que hemos demandado es poder nosotros hablar de lo que queremos, de lo que se quiere participar y de lo que se quiere integrar la educación y cómo se va a integrar. Creo que este proceso constituyente nos permite a nosotros que no hayan intermediarios, que sean los propios pueblos quienes definan quiénes van a, cómo se va a estar entregando la educación, cuál parte de la educación, porque primero lo que deben entender el resto de los chilenos es que deben aprender a conocer a sus pueblos. Yo me eduqué en la 9ª región, en la Araucanía, donde una profesora tuvo la osadía de decir que lo mismo era una machi que una bruja. Hace poquitos días atrás me tocó acompañar a la Machi Francisca Linconao, una autoridad para nosotros, y una constituyente se atrevió o osó decirme que para ella era un proceso muy cargante, muy fuerte tener que estar dentro de la ciudad. Se atreve a decirle eso a una descendiente de 5 machis. Entonces creo que la falta de respeto que se tiene con los pueblos originarios, primero deben aprender a reconocerlos, a conocerlos y a respetarlos, para que sean ellos
quienes puedan estar a través de sus autoridades estableciendo lo que se quiere y no se quiere entregar, porque mucho han hecho del robo de nuestro saber, de nuestra cultura, no solamente del Wallmapu, de todos los pueblos que han exterminado, también tienen que hacerse cargo y hacerse parte. Respecto a la educación militar, creo que primero debe estar sometida y subordinada al poder civil. No debiese tener, como se está dando hoy día en el sur de Chile, una participación activa en la educación y formación de jóvenes, donde de repente es difícil que el Estado llegue, está llegando con las Fuerzas Armadas. Creo que eso no debiese seguir porque no tienen ellos la malla curricular que se está teniendo y tampoco se tiene la pertinencia de qué es lo que se está entregando o no. Perfecto. Matías. Bueno, interesante respuesta. Creo que el tema de la educación militar es un tema que hay que hincarle ahí el diente. Creo que ha pasado desapercibido y acá los candidatos al menos tienen una concepción similar de que ahí hay una necesidad, sobre todo relacionada con el tema del control civil y los derechos humanos. Con respecto a los pueblos indígenas, los saberes, la respuesta y las propuestas, la idea federal, por ahí, lo que tenía que ver con la autonomía que dijeron también Gonzalo, hay ideas cruzadas que guardan relación con establecer un vínculo importante que vaya más allá del lenguaje entre los saberes indígenas y el modelo educativo nacional. Perfecto. Este programa supuestamente iba a durar 1 hora, pero estamos pasando un tiempo. En este momento, Uriel, le doy 3 minutos para que diga por qué la gente tiene que votar por usted. Es importante que ustedes se informen muy bien con respecto a los candidatos y candidatas constituyentes que están presentes en su distrito. La pandemia ha planteado serias limitaciones al despliegue territorial, vecinal o comunitario que nosotros podemos tener presencialmente para estar frente a ustedes. Van a existir múltiples medios de comunicación que son más bien hegemónicos, que presentan una realidad de una forma que vamos a decir algunas veces, forma elegante, es un poco incompleta. Por lo tanto, este tipo de candidatos, los 4 que estamos acá y en realidad muchos otros que plantean visiones que son perfectamente legítimas y están ante ustedes, tienen que ocupar todos los espacios posibles para hacer llegar su mensaje. Yo estoy haciendo, Loreto está haciendo, nuestros compañeros de lista están haciendo, y todos los candidatos están haciendo desde el espectro democrático que no está del lado del poder o el dinero hegemónico, todo lo que podemos con todo lo que tenemos. En ese empeño, yo los invito a creer en una persona que pone sus acciones donde tiene sus palabras. Si hay que hablar de medio ambiente en serio, no me acerques un papel cuché ni me pongas tu cara en un PVC. Sé que puede parecer un ejemplo menor, pero yo les garantizo que las campañas a futuro van a ser así. Y estamos asistiendo al fin de una era que no solamente tiene que ver con las propuestas políticas, sino que también tiene que ver con la forma en la que se hace. Esta es una de las últimas campañas de la historia de este país que se va a hacer con este nivel de basura. Y acuérdense también, voten por la opción que voten, que las cosas distintas se pueden lograr si todos nos ponemos de acuerdo en empujar opciones que sean nuevas o que estén planteando puntos de vista que vayan un poco disociados de lo que estamos acostumbrados a hacer. Somos muchas caras nuevas, es fácil confundirse, pero si encuentran esa información va a resultarles interesante si ustedes quieren confiar en una opción distinta. No les va a costar encontrar a alguien que se llame Uriel González. Mi página es urielgonzalez.cl y así me van a encontrar en Facebook, en Twitter o incluso en WhatsApp. Si quieren entrar a urielgonzalez.cl hay un link para que puedan conversar directamente conmigo. Si no nos vemos en la calle, nos vamos a encontrar en los medios alternativos y en redes sociales, llevando adelante esta campaña que es distinta, para poder también pensar y hacer cosas distintas. Le agradezco por último a Walter y al profe también el espacio en candidato.cl y a todos los medios que están haciendo este trabajo de dar espacio donde nosotros no lo tenemos. Muchas gracias también a ustedes por conectarse y mirar esta entrevista y a los colegas constituyentes que yo sé también están dando todo de sí porque no es fácil la campaña. Gracias, chicos. Muchas gracias, Uriel. Gonzalo, te damos 3 minutitos para... Ya. ¿Por qué tienes que votar por Gonzalo? Pero qué buen fondo. Espera.
Qué buen fondo. Disculpa que fue sorpresivo. Fue sorpresivo. Ya. Un hombre Ahora sí. preparado. No sé qué es lo que son las cosas de PS. Yo no tengo palomas ni nada. Llevo 2 meses cercado de la televisión. Creo que me van a entrevistar la próxima semana por primera vez. A pesar de que la gente cree que he estado mucho en la televisión, desde que soy candidato me completamente cercaron. Quiero decir que soy un independiente, parte de la Comunidad por la Dignidad, que es un grupo de independientes con un manifiesto súper claro. Estamos en listas de independientes, estamos en listas de la coalición, de las 2 coaliciones de oposición. Mi lista, la del Distrito 9, es una lista de 5 independientes. Bueno, Luz es la primera de la lista. Orgulloso de ello, yo abogo por la lista completa. Hay 2 militantes en la lista, los cuales respeto profundamente también. Creo que esta elección es muy importante que las personas elijan aquellos y aquellas que han demostrado una larga compromiso con el diálogo y que no le tienen miedo al poder y que pueden tener una capacidad para poder ser un puente entre lo que necesitamos hacer y lo que las personas están pensando. Esto va a ser un proceso histórico. No va a terminar en 12 meses. Esto es una apertura probablemente a una década de trabajo para desarrollar nuevas leyes, para refundar este país, sinceramente. No necesariamente lo voy a ver yo, pero bueno, yo luché 16 años en contra de la dictadura y si hubiera pensado el año 73 que ese era el término que iba a suceder en 6 meses, no hubiéramos continuado hasta que pudimos sacarla. Voté por esa votación en 1980 con huella digital, corte de carné y sabiendo que era una estafa, que era una farsa, aun cuando ahora tengo sobrinos, nietos, primos y sobrinos de la misma élite que construyó esa constitución y por ello estoy sumamente comprometido. Me metí en esto no para hacer una candidatura testimonial, me metí en esto porque esto es una lucha de poder para cambiar este país. Yo espero que todas las personas que han sido candidatos, que son 1.700, y esas 1.700 personas, creo que son 1.700, sí, siguen comprometidas como lo están ahora en esta campaña y acompañan a aquellos que salgan elegidos, esto puede ser un gran proceso constituyente. Yo espero que todos los que participan en este proceso no lo usen simplemente para desarrollar una carrera política, ni como apellido a una carrera política. Fuimos súper claros, el 78%, el más del 80%, fuimos súper claros que queríamos personas independientes, progresistas y que se comprometían a que esto fuera revocatorio, es decir, que se creyeran la idea de ser delegados. Yo voy como delegado y estoy dispuesto a dejarlo si es que no hago lo que dije que iba a hacer. Me pueden encontrar, basta buscar mi apellido es súper poco común, así que... Básica Lupe. Perfecto. Muchas gracias. Loreto, te dejo los 3 minutos. ¿Por qué la gente tendría que votar por ti? Bien, primero creo que tienen que votar por mí porque puedo ser representante, porque de verdad represento, porque junté mis patrocinios para poder llegar a la papeleta. Primera cosa, soy una independiente, 100% independiente, de una lista 100% independiente, donde cada uno de nosotros nos tocó empezar esto con 3 semanas, con todas las trabas que nos puso el sistema para poder entrar a este espacio, tratando de ser coherentes y consecuentes con la votación del apruebo en octubre pasado, ¿sí? Creo que también apuesto fuertemente y soy una convencida de que este proceso tiene una figura que es la representación, que es el candidato, los 155 escaños que van a mostrar que vamos a llegar a ese lugar, esperamos llegar, porque tenemos el apoyo y la confianza de la ciudadanía que nos está respaldando desde hace un rato, ¿sí? Esto no es un trabajo desde hace poco, esto es un trabajo que llevamos haciendo años. Yo llevo más de 20 años trabajando en el territorio y espero que en este momento que las personas de verdad siga apoyando a estas personas distintas porque estamos cansados de tener a los mismos de siempre en estos espacios de poder. Las personas tienen que votar por personas que
sean 100% independientes, y desde ahí me parece muy importante que las personas se informen, ¿sí? Que las personas se informen. Nosotros hemos hecho procesos con todas las dificultades económicas y también por la pandemia que implica aquello, pero confiamos en los vínculos que se han creado en los territorios y también confiamos en que las personas están con deseos de un cambio, y también hay un compromiso de generar asambleas y cabildos durante este proceso. Este es un proceso que está empezando. Yo creo que aquí va a venir un cambio cultural y una transformación importante de cómo entendemos la participación efectiva y vinculante en los procesos que nos comprometen a todos y a todas y a todos, ¿sí? Eso es muy necesario como tenerlo claro. Por eso yo invito a las personas que voten por mí. Soy Loreto, la única Loreto que va como candidata en el distrito, así que vota Loreto YB corta 37, y vota por alguna de las 3 listas de independientes que vamos. Nosotros vamos por Independientes por una Nueva Constitución. También somos de planteamiento centro-izquierda, y por lo tanto somos progresistas y queremos ver las transformaciones sociales puesta en la realidad, poniendo sobre todo a las personas, a las comunidades, como participantes activos de este proceso de transformación. Nosotros somos voceros. Perfecto. Muchas gracias. Luz, te damos los 3 minutos. ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Bueno, yo creo que yo represento, a diferencia de muchos, la realidad de gran parte de los chilenos. Estos chilenos que nunca han estado dentro del poder, muchos hablan de que son independientes, pero siempre han tenido en cierta forma vinculación con grupos de poder, o han estado vinculados a un trabajo más privilegiado. Yo represento a esa clase trabajadora obrera, a la gran mayoría de los chilenos. Creo que puede haber aquí una ciudadana que tiene la suficiente capacidad de ir a representar a ese ciudadano común, no al que ha estado con ciertos niveles de privilegio porque pudieron tal vez endeudarse. Hay una gran mayoría de chilenos que ni siquiera tienen la capacidad de endeudarse para seguir, por ejemplo, lo que hablábamos hoy día, estudiando. Hay cientos de chilenos que se quedan con los sueños frustrados. Hay cientos de chilenos que viven la realidad que yo he vivido, de estar en listas de espera para poder acceder a una salud, que han tenido que recurrir a vivir de allegados porque no les alcanza para una vivienda. Esta realidad es la que nosotros representamos, la del ciudadano, no del 80% que votó el apruebo, del 90% casi que vive esta realidad. Así que a esos ciudadanos queremos ir a representar, a los ciudadanos sin privilegio, a los ciudadanos que están hoy día acogotados con tarjetas, pero no en una casa comercial, sino en el supermercado. A esa realidad dura, cruel y realmente lapidaria que Chile ha estado viviendo. ¿Por qué debieran votar por mí? Porque voy a ser una ciudadana que, aun cuando he hecho pacto no he hecho pacto, sino que tomé el cupo que me ofreció un partido político, porque como soy ciudadana con formación cívica, también entiendo que estas entidades son necesarias para una sana democracia, pero que esa sana democracia vamos a tener que ser muy rígido, muy riguroso en que podamos limpiarla. La corrupción hoy día se nos estaba instalando y nosotros debemos ser partícipes de que ese germen, ese virus que se llama corrupción, no se siga instalando en Chile. Para eso los partidos políticos y que haya una democracia sana también son necesarios, como lo son otras entidades del Estado. Por eso queremos estar ahí. No digo que no estoy con un cupo de un partido, un partido político. No discrimino ni voy a lapidar a quienes han decidido estar absolutamente independientes, pero no creo que sean independientes plenamente. Todos tenemos ideología y tenemos capacidad política, y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Perfecto. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Luz, muchas gracias, Uriel, muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias, Loreto, por participar en estos debates. Acá a Loreto, a Luz y a Gonzalo no los he entrevistado a través de la página de Instagram, así que encantado. Ahí es para conocer más a la persona, y es un poco más dinámico. Uriel ya estuvo,
no preguntamos cosas comunes como entrevistadores. A Matías Martínez también muchas gracias por participar con nosotros, espero que sea una recurrente aquí, y un abrazo enorme a la familia Cristian Cuturrufo, que en estos momentos está pasando por un problema que hoy día falleció, y la señora de él también está hospitalizada por COVID. Así que una lamentable noticia, y pucha, muchas gracias, y nos vemos el día lunes con los concejales de Providencia, y el día miércoles con Juan Pablo Sangüesa de Comunes, que es candidato a alcalde, Karina Delfino, candidata a alcaldesa, y Felipe Mora de la UDI, también candidato a alcalde, todos de Quinta Normal. Así que están todos y todas invitados. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes por la invitación. Te vamos a cobrar la palabra. Gracias. Ahora la nueva. Chao. Vale. Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Matías. Un gusto, que estén muy bien, un gustazo, que les vaya muy bien a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.